Buenos días, nosotros somos del grupo de polímeros de Ki 200 raya 6 y vamos a presentar nuestra exposición. Los polímeros son macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión de monómeros, que son compuestos más simples. Estos se unen para formar estas moléculas compuestas. Los monómeros, que forman los polímeros, son moléculas de bajo peso molecular que se unen entre sí o con diferentes moléculas de diferentes monómeros para formar los polímeros. Aquí tenemos el ejemplo de un aminoácido que es un monómero, que se une con otros aminoácidos para formar los polímeros. Aquí tenemos un polipéptido, una proteína, formada por una cadena de aminoácidos. Estas bolitas que están aquí son los monómeros y toda la cadena es el polímero. Los polímeros, al estar formados por los monómeros, no son especies químicas puras, pueden estar formados por distintos monómeros, lo que causa que tengan un distinto peso molecular entre sí. En algunos casos el peso molecular no es relativo a los monómeros que lo forman, y también tiene un punto de fusión variable. Los tipos de polímeros. Tenemos polímeros naturales, artificiales o sintéticos. Primero vamos a ver los polímeros naturales. Los polímeros naturales. Estos son aquellos que provienen directamente del reino vegetal o del reino animal. Aquí tenemos un ejemplo, la lana, que es un polímero natural, proviene de las ovejas. Este proviene directamente del pelo de los animales, que pueden ser las ovejas, las alpacas y otros animales. El almidón. El almidón es un compuesto natural, un polímero natural, formado por varias unidades de glucosa. El almidón es el ejemplo clásico de lo que comemos nosotros todos los días. Por ejemplo, el pan es de almidón y está formado por millones de moléculas de glucosa. Cada molécula de almidón contiene más de 6 millones de moléculas de glucosa. Es un polímero formado por varias cadenas. El caucho natural, que ha sido producto de un gran debate a nivel mundial a través del uso del caucho sintético, que se explicará a continuación. Y la lana y la seda, como mencionamos. La seda viene del reino animal y la lana también del reino animal. Entonces son fibras, son proteínas, están formadas por varios monómeros pequeños. Las biomoléculas que constituyen nuestro organismo, es decir, todos nuestros tejidos, están formados por polímeros. Estas biomoléculas son muy importantes, sin contar el agua, que el agua es inorgánica, y las vamos a explicar. Los carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son biomoléculas formadas por largas cadenas de carbono y oxígeno, en especial carbono y oxígeno, y hidrógeno. Estas están en una proporción de 2 a 1 con el hidrógeno, al igual que el agua, es decir, 2 hidrógenos por cada carbono. Aquí tenemos los carbohidratos, la imagen. Tenemos la glucosa, es un monómero, tenemos la alfa-glucosa o beta-glucosa, que solo varían en el orden. Y esta glucosa se une mediante un enlace glucosídico para formar la sacarosa, que es un disacárido. Y el disacárido se puede decir se une para formar otras moléculas que serían los polisacáridos y son los polímeros. Por ejemplo, el almidón. Tenemos los lípidos. Los lípidos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno de largas cadenas, pero estas son insolubles en agua, es decir, son hidrofóbicas. Estas están formadas por un ácido graso y un glicerol. 3 ácidos grasos y un glicerol forman los triglicéridos, es decir, es un triéster. Se unen mediante para formar un éster. Tenemos el glicerol, que es un alcohol, y el ácido graso, que es un ácido. Se forman el éster, se forman 3 moléculas de agua, es decir, es una síntesis por deshidratación. Y tenemos el triglicérido, que sería la grasa. Los triglicéridos se pueden unir en sí y forman polímeros más compuestos. Las proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Los aminoácidos, tenemos un aminoácido 1 con un aminoácido 2, sale agua, es una síntesis de deshidratación al igual, y tenemos también un dipéptido en este caso, que sería el polímero de esos aminoácidos. Esos polímeros pueden adquirir estructuras físicas que pueden ser primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias, como podemos ver aquí. Y los ácidos nucleicos, que es nuestro material genético. Tenemos el ADN y el ARN principalmente. Los ácidos nucleicos son biomoléculas formadas por cadenas largas de nucleótidos. Estos nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos y están formadas por un azúcar, que puede ser por ejemplo la desoxirribosa en el caso del ADN y la ribosa en el caso del ARN. Tenemos también un grupo fosfato, como podemos ver aquí, y también una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en el caso del ARN. Estos nucleótidos se unen formando cadenas largas y al unirse forman un ADN o un ARN, que vendría a ser la información genética de todos los seres vivos del planeta.
Tenemos también los polímeros artificiales. Los polímeros artificiales son aquellos que son producto del trabajo o la modificación del hombre de los polímeros naturales. Es decir, a ciertos polímeros naturales se los modifica o se les añade ciertas sustancias. Tenemos el ejemplo de la nitrocelulosa o nitrato de celulosa, que mediante la unión de alcohol, ácido nítrico y ácido sulfúrico se lo obtiene. Esta fue descubierta en 1845 por Christian Strontinger y es utilizada para el barniz y tiene una forma de algodón, una forma sólida, o también se puede considerar una forma líquida pero amarillenta. Es utilizada mucho en las guitarras de Gibson para pintarlas y también son propulsores de cohete, es decir, son muy explosivos. Polímeros sintéticos. Se obtienen a partir de una reacción llamada polimerización. La polimerización es una reacción que nos ayuda a sintetizar los polímeros con la ayuda de los monómeros. Uno de los polímeros más conocidos es el PVC o policloruro de vinilo. Se obtiene por la polimerización del cloruro de vinilo. También se lo usa para materiales de construcción y tuberías. El polietileno se obtiene por la polimerización del etileno. Es uno de los plásticos más baratos en su producción. Por eso se producen 60 millones de toneladas anuales. El nylon se obtiene por la policondensación de diácidos y diaminas. Este también se le usa como, cuerdas, también para materiales de construcción, para un poco de ropa. Bueno, tiene bastantes usos. Los polímeros se dividen en naturales y sintéticos. Los polímeros naturales o caucho natural se obtiene naturalmente de los árboles. El caucho es un polímero elástico semisólido, como podemos ver aquí, se los almacena así en cuadrados. En este mapa podemos ver los países que producen el caucho a nivel mundial. Como podemos ver, Asia son los que más producen caucho, le sigue Europa con un poco menos de producción y América, que casi no produce caucho. En la Segunda Guerra Mundial, Japón usó como táctica cortar el suministro a los aliados y esto ayudó a que se produzcan otro tipo de polímeros como los plásticos. Aquí tenemos todos los polímeros que tenemos. Todos los polímeros, los naturales como la celulosa, los sintéticos, los plásticos, las fibras como el nylon, los elastómeros como el neopreno, los termoplásticos como el polietileno y los termoestables. Polimerización por adición. En este tipo de polimerización, la masa molecular del polímero es un múltiplo exacto de la masa molecular del monómero. Suelen seguir un mecanismo en 3 fases con una ruptura homólica: iniciación, reacción de un halogenuro de alqueno, más el catalizador que produce un halogenuro de alcano. La propagación o crecimiento es el crecimiento del polímero. La terminación, los radicales libres de los extremos se unen a impurezas o bien se unen a 2 extremos con un terminal neutralizado. Los polímeros dependiendo de su densidad. La densidad va a depender de varios factores como la masa molecular del grado de empaquetamiento o el proceso de síntesis. Los polímeros de carbono e hidrógeno no contienen átomos pesados y la masa molecular es bastante pequeña, como en el caso del polipropileno, con una densidad que varía entre 0,9 por la masa de volumen. Sin embargo, se añaden átomos más pesados. El policloruro de vinilo, con una densidad de alrededor de 1,4, sería el más pesado en este caso. El grado de empaquetamiento. La organización de las cadenas influye mucho también en su densidad. Así se puede entender que si las cadenas están ordenadas, el empaquetamiento sería más eficiente y por ende su secuencia sería de mayor densidad.
de alrededor de un 2.2 el policloruro de vinilo a un 1.7. Su proceso de síntesis, con una diferencia de menor densidad, esto nos indica que si la cristalización es menor, aquí se podrían añadir mayor radicales, y la disposición de la molécula es la conformación adoptada por una molécula en estructura cristalina. También afectaría en la densidad, en efecto, una disposición helicoidea. Esto requiere de algún modo más el espacio que una disposición en zigzag. Por ejemplo, el polipropileno, que adopta una formación en zigzag y tiene mayor densidad que el polietileno perestalapto. El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos, como el polietileno y los polipropilenos. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas y se designa como el LDPE por sus siglas en inglés. Como el resto de termoplásticos, el PEBD puede reciclarse, y sus características del polietileno de baja densidad son que tiene buena resistencia térmica y química, tiene buena resistencia al impacto, es de color lechoso, puede llegar a ser transparente dependiendo a su espesor, tiene muy buena procesabilidad, es decir, puede procesarse depende de sus métodos conformados y empleados. Es más flexible que el polietileno de alta densidad y presenta dificultades para imprimirse sobre él o pintar cosas sobre él, y su densidad varía entre los 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Y el polietileno de alta densidad es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos, como el polipropileno o de los polietilenos. Su fórmula es CH2CH2N. Es un polímero termoplástico conformado por unidades respectivas del etileno y se designa conformado HDPDE por sus siglas en inglés. Sus características del polietileno de alta densidad son que es excelente resistencia térmica, tiene muy buena resistencia al impacto, es sólida, tiene muy buena procesabilidad al reciclarse, es flexible, es más rígida y no es atacado por los ácidos comunes. Muchas gracias. Los polímeros tienen una gran versatilidad, por lo cual son utilizados en varios campos, como son la textil, farmacéutica y automovilística. Los plásticos y polímeros sintéticos son hechos a base de petróleo, por lo cual sabemos que el petróleo es un alto contaminante del medio ambiente. Los plásticos que son comúnmente utilizados tenemos, por ejemplo, el polímero, el poliestireno, que es utilizado para empaques y embalajes. Es altamente cancerígeno para el ser humano, contiene CFC, HCFC, el cual una molécula de helio destruye 100.000 moléculas del ozono y demora 150 años en el ambiente. El polietileno y polipropileno es un alto contaminante, ya que ha matado alrededor de 100.000 tortugas marinas y ballenas, ya que es utilizado para fabricar bolsas de plástico y envases. El PVC o policloruro de vinilo es utilizado para fabricar tuberías y envases. Es un alto contaminante, ya que para conseguir su mayor flexibilidad utilizamos el ftalato, el cual es un compuesto que es muy contaminante no solo para el ser humano, también para los animales. En los animales altera su ciclo reproductivo, al igual que en el ser humano, ya que puede provocar mutaciones en el embrión. Las recomendaciones. Uno de los usos que más tenemos en el ser humano con los plásticos es la utilización de bolsas de plásticos y envases.
Se recomienda utilizar bolsas de papel o bolsas de plástico biodegradables. También al ir al supermercado utilizar bolsas de tela. Comprar botellas reciclables o reutilizables. No comprar alimentos en envolturas innecesarias como son, por ejemplo, tenemos los alimentos que son manzanas, frutas, panes, sándwiches que son envueltos en plásticos innecesarios. Comprar productos de envases ecológicos como son cartones que son muy biodegradables. Reutilizar cartones, envases, botellas de plásticos al no poderlos reciclar. Usar productos reciclables como son las botellas y cartones. A continuación se va a realizar un experimento utilizando poliaclirato de sodio, el cual se encuentra en los pañales por su gran propiedad absorbente. A este poliaclirato de sodio, que se lo puede observar aquí, se lo va a colocar con agua. Debido a su gran masa molecular, este va a absorber el agua formando un gel. A continuación se presenta el experimento. El poliaclarato de sodio, al añadirle agua, se puede observar cómo va absorbiéndola por cada uno de los granitos. Y se va agregando hasta formar una especie de gel cristalino. Debido a que este compuesto posee una alta masa molecular, en vez de disolverse se gelifica. La capacidad de absorber grandes cantidades de agua se debe a que en su estructura molecular existen grupos de carboxilatos de sodio que en contacto con el agua desprenden el catión sodio.